Muy buenos días, muchas gracias. Antes de comenzar quisiera agradecer la invitación que se me hizo para participar en este seminario, agradecerle particularmente a la doctora Patricia Galeana, que haya pensado en mí para poder dar una pequeña conferencia, un ensayo sobre el zapatismo en una mesa que habla sobre el movimiento campesino, pero que yo quise tocar un poco en honor a las inclinaciones académicas de la doctora Galeana, que quise manejar un asunto que me parece fundamental para el movimiento campesino zapatista, que le fue escamoteado durante muchos años para poderlo convertir solamente en un movimiento de corte agrarista, cuando en realidad el zapatismo tenía una visión integral de la sociedad que estaba tratando de construir. Así pues, preparé un pequeño texto llamado El zapatismo y el ideal de justicia. No quiero demorarlo más porque sé que tenemos un tiempo medido, así que con el permiso de ustedes lo leo. Podría parecer paradójico que un grupo rebelde, acusado en su momento de ser una primitiva banda de delincuentes comunes, gavillas de bandidos y comevacas, se descubrieran en realidad como cuerpo político preocupado por cuidar del orden social y, de hecho, en promotores de la justicia como propósito de la revolución. Tal fue el extraño destino de los zapatistas. Vale la pena ensayar una aproximación. En 1911, luego de la ruda toma de Cuautla en mayo, los maderistas morelenses encabezados por Emiliano Zapata fueron objeto de una campaña de desprestigio en la tribuna legislativa y en la prensa, al mismo tiempo que se les hostilizó militarmente. En junio de ese año, no sin doble sentido descalificador, se apodó a Zapata el moderno Atila, el Atila del Sur. El mote encarnaba, para desprestigio de la revolución de Madero, la barbarie destructora, la amenaza para el progreso. Se le pintaba como resabio del arcaísmo más oscuro, como el enemigo de la civilización. En un folleto publicado en Puebla en 1912, aunque seguramente escrito el último tercio de 1911, se comparaba a los zapatistas con los famosos bandoleros plateados que asolaron los valles de Morelos en tiempos de la intervención francesa. El texto acusaba a Zapata de aceptar que, cito, hordas desenfrenadas de salvajes tomen su nombre para mancharlo con las más viles infamias de cafres. Termina la cita. Provocadoramente, afirmaba que el ejército revolucionario que encabezaba Francisco I. Madero pudo liberar al país de la dictadura de 30 años de Porfirio Díaz, pero era incapaz, cito, de libertar al pequeñísimo estado de Morelos de un puñado de rebeldes, horda de forajidos, asesinos e incendiarios que tan inmensos perjuicios han causado a tantos ciudadanos. Termina la cita. En la invención del zapatismo como incivil amenaza india y de su sesgo delincuencial se apeló al éxito probado. No resultaba extraño entonces que para dibujar este perfil de Zapata y de sus hombres se siguiera una extendida moda literaria, lo que aseguraba la eficacia política de panfletos y de discursos contrarrevolucionarios. Me refiero a la moda de los folletines con narraciones de bandidos. En el México de 1911 tenían una tradición de más de medio siglo, pero seguían siendo atractivas. Herederos de las prolijas narrativas de Paino, de Luis G. Inclán y de Ignacio Manuel Altamirano, y desdoblados de la novela romántica decimonónica, los textos de lectura rápida y extremosa del mediodía porfiriano daban noticia y creaban leyendas al tiempo que justificaban el uso de la fuerza del Estado. En este sentido, piénsese en las muy conocidas hojas sueltas de Vanegas Arroyo y grabados de José Guadalupe Posada, o en las relaciones sobre hechos, captura y prisión del Tigre de Santa Julia, o del veracruzano Santanón y el mal rato de Salvador Díaz Mirón en la primera década del siglo XX. 3 décadas antes, mucho circuló y se cantó a Heraclio Bernal y sus lamentables hazañas. El gusto por estas bizarras aventuras era popular corriente literaria, un género en sí mismo, hijo de la novela. En los Estados Unidos, por ejemplo, aparecían los relatos de pistoleros que asombraban por su violencia en publicaciones al alcance de todos los bolsillos. Así, por mencionar alguna, a comienzos de los 1880 se publicaron las llamadas Dime Novel con la triste hazaña de Billy the Kid, y desde 1909 en Italia se difundía con éxito la serie novelesca de Luigi Natoli sobre los legendarios bandoleros Beate Paoli de la intrincada geografía física y social siciliana.
Como en cualquier parte del mundo, en México la delincuencia bandolera existía, por supuesto, pero solo aquella que podía rendir frutos políticos era la que se delineaba machaconamente con detalles y descalificaciones en la tribuna, en las calles y en los corredores de los edificios de gobierno. La literatura delincuencial era y es un proyectil político. En 1911 se lanzó contra la revolución. Los norteños que desde Ciudad Juárez obligaron a Porfirio Díaz a renunciar habían tenido su reflejo inverso en el oriente de Morelos, en el fecundo y moderno Vergel del Sur. No hubo día entre junio y noviembre de 1911 en que el fantasma del azote sureño no atemorizara a los lectores de los diarios capitalinos. Hacendados y autoridades militares denunciaban, con buena dosis de malabarismo político, las atrocidades contra vidas y propiedades en el Edén cañero de Morelos. Hartos de las acusaciones de bandolerismo, del halo de desconfianza que se inventó en torno a sus propósitos reivindicadores y de la persecución militar, a finales de noviembre Emiliano Zapata y sus hombres redactaron el Plan de Ayala, documento que tuvo efectos definitivos en el curso de transformación social que propuso la Revolución Mexicana. Pero el Plan de Ayala también definió a los rebeldes de Zapata. Eran sin duda revolucionarios, no delincuentes. Y a partir de entonces la palabra justicia sería parte central de su lema y bandera. Mantener el orden a toda costa. Los zapatistas dieron a conocer su perfil político y social en el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Querían las tierras que los antiguos documentos virreinales marcaban como propias de los pueblos y que las haciendas se habían adjudicado en general con base en triquiñuelas legales. Lo harían como objetivo revolucionario fundamental. Enfrentarían a gobiernos y ejércitos, a propagandistas y mercenarios, a contrarrevolucionarios, a otros revolucionarios y a traidores. Pero un monstruo daría los tonos y los ritmos a la justicia de Ayala, la guerra. La violencia se alargó 9 años y dictaría sus reglas económicas. Los rebeldes sureños tuvieron que afrontar un problema enorme, un enemigo virulento y tenaz, la delincuencia, que se nutría del desorden. De entrada, en el Plan de Ayala y los decretos firmados por Zapata, se afirmó que se buscaría la administración de justicia agraria que equilibrara a los pueblos frente a las haciendas. Pero los zapatistas no se contentarían con sueños bucólicos. No fueron los excéntricos de la Revolución Mexicana. El control de su geografía significaba tanto combatir a sus enemigos políticos como asumir las funciones de gobierno. Una revisión de sus documentos revela que el combate a los delincuentes y a cualquier forma del desorden social ocupó tantas o más horas a Zapata y sus jefes como los problemas militares o la afinación de su programa político de reformas en el campo. Así, ya el 20 de diciembre Zapata ordenó a su Ejército Libertador del Sur que proporcionara, y cito, toda clase de garantías en los pueblos, campos y caminos y respetar y auxiliar a las autoridades civiles que hayan sido designadas legal y libremente. Prohibió a las fuerzas revolucionarias y a los pacíficos, cito otra vez, que destruyan o incendien la propiedad de las haciendas, pues éstas serán el patrimonio y fuentes de trabajo de los pueblos. En ese documento, uno de los primeros de gobierno interno, no se dijo nada de reformas a la propiedad de las tierras, montes y aguas, según escribió el investigador más prestigioso del movimiento, John Womack. La preocupación por el orden cívico en la geografía del centro-sur de México fue, por supuesto, más allá de la simple reivindicación agraria y de la aplicación de los artículos de restitución de tierras y confiscaciones de bienes que señalaba el Plan de Ayala. De hecho, el orden pensado por los zapatistas pasaba por la represión de la delincuencia común más que por la persecución de los enemigos de la revolución. Tal sería el papel del caudillo Zapata ante su gente. Tal era el tamaño de su investidura. Se le pensó como jefe padre, gobernante aclamado, juez supremo, dirigente protector de su pueblo. A partir de la toma de Cuautla en 1911, mayo de 11, y hasta la exposición de su cadáver en esa ciudad en abril del 19, Emiliano Zapata sería el rostro del mando en Morelos, oriente del Estado de México, partes del Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala. Su palabra, casi sagrada, se contenía en el Plan de Ayala, en las leyes agrarias y sobre todo en el ejercicio de la justicia. Delincuencia y delito en carne propia. Muy pronto Zapata rompió con Madero, luego peleó contra Huerta y contra Carranza y sus ejércitos. En ese ambiente, las conductas delincuentes contra la población civil fueron la preocupación principal del cuartel general revolucionario. Con esa práctica derivada de la guerra, año con año, creció la imagen simbólica del caudillo sureño. Fue
la semilla del mito que se desarrollaría después de muerto en 1919. La figura paternal de Zapata se perfiló como sinónimo de administrador imparcial de justicia, pero también recurso tangible de la paz deseada por las víctimas de la guerra. Para saber el impacto de la novedosa violencia delictiva derivada de la guerra, demos la voz a los ancianos veteranos de la Revolución, grabados en cita magnetofónica en los años 1970. Imaginemos sus voces con los ritmos de su memoria personal. La señora Ignacia Peña explicó, y la cito: el señor Zapata quería que hubiera paz. Él no quería, como quien dice, no quería que se perdiera mucha familia. Pues sí, era jefe de la revolución. Haga usted de cuenta que, pues, como dice el dicho, él quería que se calmara esa ira que tenían con uno, que lo querían vender a uno. Cuando querían vender a los señores a 5 pesos, a nosotras ya nos querían vender a 6 centavos. ¿Usted qué hacía? ¿Defendernos? Bueno, nosotras no, pero los señores tenían que defendernos a nosotras. Termina la cita.